buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, les damos la bienvenida a ¿Sati? este Sí, estoy. encuentro, a esta charla que forma parte de un ciclo dentro de la Biblioteca del Congreso de la Nación y a su vez dentro de otra biblioteca, que es la Biblioteca Tiflo Libros, que en este momento está siendo alojada felizmente dentro de la Biblioteca del Congreso. Los Libros es una biblioteca electrónica para personas con discapacidad visual o limitaciones para la lectura que pertenece a la organización Tiflonexos. Hace 20 años que la organización ofrece soluciones y alternativas de lectura para personas con discapacidad visual en principio, porque se inició como eso, como un grupo de interesados en la lectura que ofrecían oportunidades de lectura para personas con discapacidad visual, pero después descubrimos que las mismas herramientas que a lo mejor nos servían a las personas con discapacidad visual también eran apropiadas para la lectura, por ejemplo, por personas con dislexia o con alguna otra limitación no permanente, tal vez temporaria, para leer un libro en el formato tradicional. Así que así fue como iniciamos un recorrido en esto del acceso a la lectura y de ofrecer herramientas de lectura y libros en formatos accesibles para personas con discapacidad visual. Hoy estamos en la Feria del Libro, donde se conectan lectores, editores, creadores, diseñadores y autores, y nuestro lugar en el vínculo con los libros está un poco de cada lado. Un poco del lado de los editores, porque ofrecemos contenidos que ellos nos brindan. Otro lado es el del lector, a quienes les ofrecemos los contenidos en formato accesible. Y vamos a charlar un poquito sobre cuáles son esos formatos, cómo es esto de leer sin ver, cuáles serían las condiciones necesarias para que se pueda realizar el ejercicio de la lectura sin visión, ¿sí? Pensamos en lectura como en libros convencionales, libros escolares, libros de formación, libros para el entretenimiento, y como esos libros que tradicionalmente se editan en papel y tinta o en formatos digitales pueden ser leídos por personas con discapacidad visual o con ceguera. Dentro de los objetivos de Tiflo Libros, no solo está el ofrecer literatura y distintos tipos de lectura, ya tenemos 70.000 títulos disponibles exclusivamente para personas con discapacidad visual, sino también generar el interés por manejar herramientas tecnológicas que nos permitan el acceso a la información y poner en contacto a las personas que son nuestros usuarios y que tal vez puedan tener en común el interés por la lectura o algún otro punto con el que conectar y sentirse integrados en este espacio de pares que es la biblioteca. Nuestra organización tiene una lista de correo electrónico. Estoy hablando, chicos, de cosas del principio del siglo. Claro, correo electrónico. Bueno, hay una lista de correo electrónico, hay un sitio web, tenemos nuestras redes sociales también donde se puede consultar o intercambiar información. Y actualmente nos estamos desarrollando dentro del espacio de la Biblioteca del Congreso, que nos permitió ofrecer esta charla en este ciclo. Nos interesaba hablar de lectura, hablar de libros, de formatos, de accesibilidad y de las herramientas y aptitudes que son necesarias para leer. La lectura no es solo el momento en que leemos, sino todo lo que hay antes de eso, ¿no? Quiénes nos han leído, si hemos sido escucha de cuentos, si alguien nos ha enseñado las primeras letras, cómo fue el recorrido escolar, cercano o no, tal vez a la lectura, y cómo esos entornos inciden en nuestras formas de leer y nuestro interés por la lectura. Dentro de esta idea de cómo leemos, la idea del sistema Braille suele estar muy vinculada a la ceguera. Sin embargo, hoy, además del sistema Braille, hay otras formas de leer que tienen que ver con los dispositivos tecnológicos actuales, con un teléfono celular, con una computadora, con aplicaciones y programas que nos sirven para convertir ese texto
inaudible en una voz audible y convertir un texto electrónico en un audiolibro, así como un texto electrónico se puede convertir también en una impresión braille con la intermediación de una impresora. Entonces son distintos los formatos y también son distintos los lectores. Hay quien prefiere el audiolibro leído por una persona, hay quien prefiere una voz sintética que ya no le molesta, porque neutraliza la forma de hablar y lo que le importa es el contenido. Hay quien se maneja con una computadora, hay quien solo utiliza un teléfono celular, hay quien no conoce nada de esto y no sabe que aún sin ver tiene oportunidad de leer y de acceder a la información. Supongo que algunos han recibido un folletito, ¿no? ¿Tienen el papelito por ahí? Sí. ¿Y otro papelito más? Bien. ¿Alguno de ustedes puede describir no el folleto sino el papelito? Está en blanco. Ok. ¿Algo más? Es rectangular, pequeño, de unos 7 centímetros por 2, más o menos, de los dos lados. En blanco y no tiene nada escrito. ¿Cómo? Ajá. Es en un material parecido a la cartulina. Bien. ¿Y vos lo podrías leer, la persona que dijo lo de la cartulina? No, el papelito no, porque no tengo nada. Perfecto. Esa es la idea. Nada de nada. Esa es la idea. Nada, ni del lado ni del otro. Ni al No derecho te ni lo al podría leer. Perfecto. Bueno, esto que acaba de ocurrir en este pequeño ejercicio es como para que empecemos a observar cómo la información está mediada por la persona que informa y por la persona que pregunta también. Yo no les pregunté qué material era, entiendo que era papel. Me informaron la medida, me informaron el tipo de papel. Podría haber sido un papel ilustración, podría haber sido una hoja grande, no, es un papelito pequeño, me dieron las medidas. Esa información descriptiva es muy útil para las personas con discapacidad visual cuando hacemos alguna consulta sobre un ambiente, sobre algo que no estamos viendo, claramente. Y con respecto a la lectura, esta sensación de tener algo en la mano que no dice nada, es lo que a veces nos pasa a nosotros cuando nos ofrecen, ya sea un libro impreso, un folleto, un ticket, un papelito. Cualquier papelito para nosotros es igual que ese que ustedes tienen en la mano. Es un papelito. Lo podemos usar para trabar la puerta, para limpiarnos los dedos, pero no podemos acceder a lo que está escrito. Entonces, esa sensación ante el papelito en blanco nos lleva a pensar, bueno, cómo acceder al contenido de esa hoja. En este caso ya sabemos que no tiene nada, pero no podemos saberlo y aún eso es información. Decir el papel está en blanco, lo puedo tirar porque no tiene valor, o el papel tiene algo anotado que alguien anotó, o el papel es lo que fue. Tiene una tinta invisible y hay un código Está escrito con limón y si lo ponemos a trasluz, para los que hicieron la primaria en los 80 como yo, jugábamos a eso. La misma sensación del papel en blanco la tenemos cuando utilizamos un sitio web, cuando con nuestra computadora, con nuestro lector de pantalla, que es la adaptación que usamos las personas ciegas para acceder a la informática, nos encontramos con sitios que han sido diseñados tal vez muy bellamente con diseño en imagen y no hay texto alternativo y no hay herramientas de accesibilidad que nos permitan saber qué es lo que hay ahí. O incluso hay sitios web que están diseñados con sectores de texto que son accesibles, pero que tienen otros sectores que no son accesibles. A veces una botonera en un sitio web tiene 25 botones y no están etiquetados o tienen un número. Entonces para nosotros es lo mismo que el papelito en blanco. Nosotros creemos que la accesibilidad es una construcción colectiva, que no es solo que yo digo, uy, che, esta página, vos sabés que no se puede leer y la persona piensa qué hacer, sino que intentamos llegar al punto en que todas las personas se den cuenta cuando generan un contenido que puede haber más de una forma de acceder a él, porque hay más de un tipo de públicos disponibles, porque hay más de un tipo de lector, y que entre ellos puede haber personas ciegas. Entonces, bueno, vamos ganando un espacio de accesibilidad y de inclusión importante si empezamos a generar esta idea de componer, de expresar y de hacerlo para un público mayor, ¿no?
Ahora que me están sacando fotos, me da mucha vergüenza. Yo no les conté, mi nombre es Marta, formo parte de la Asociación Civil Tiflonexos y con mis dos compañeros, Juan José Mancini y Gonzalo Román, integramos el área de comunidad de la Biblioteca Tiflolibros y de la Asociación Civil Tiflonexos. Y con respecto a estas cuestiones de la lectura, lo que nos planteamos era, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que la lectura sea accesible? Para que una persona ciega pueda leer, ¿qué sería lo necesario? Porque antes de ese papel en braille tuvo que haber otra cosa. Entonces creemos que las condiciones necesarias para que un texto sea legible por una persona con discapacidad visual tienen que ver con un entorno favorable, que puede ser una familia, una escuela, un pariente, un acompañante, un entorno favorable que facilite las condiciones de aprendizaje, una rehabilitación adecuada para que una persona conozca las herramientas que le van a ser útiles, las herramientas en sí, las mismas herramientas que va a utilizar una computadora, un punzón, un papel braille, esos materiales que va a necesitar para leer y escribir, esa curiosidad por aprender cosas nuevas, porque si no eso no estaría pasando, la formación adecuada, no solo para leer, sino para aquellos otros intereses que una persona quiera desarrollar. Y desde el punto de vista exterior, ahí sí vamos a pensar en una comunidad que acompañe, que valore, con la que alguien como lector se identifique, y un entorno accesible. La accesibilidad también forma parte de ese mundo exterior, no depende del lector que se está formando, sino de que estén dadas ciertas condiciones para acceder a los textos. En este momento estoy pensando en libros, ¿sí? Libro concreto, libro, autor, copyright, ISBN. Pero también son textos, en un sentido más amplio, todo lo que es información, ¿sí? Si lo vemos con el ejercicio del papelito, también es información la que hay en un meme, también es información el mapa del subte, es información el modo de preparar el bizcochuelo que está escrito en la caja, el prospecto del medicamento y la fecha de vencimiento del dulce de leche que voy a usar cuando quiera hacer ese bizcochuelo. Y toda esa información es visual y tiene que haber una forma para que las personas ciegas accedamos a ella. Y hay varias formas distintas, algunas más exactas, otras más genéricas. Siempre está la posibilidad de preguntarle a alguien, pero la idea con la que nos movemos en Tiflonexos es generar condiciones de autonomía, ¿sí? Además de preguntarle a alguien, tener la posibilidad de tener una herramienta, un dispositivo, una forma de acceder a esa información visible a la que no podría acceder de otra forma, ¿sí? Cuando pensamos en libros accesibles, estamos hablando de formatos que una persona ciega pueda leer. Para tener un libro en braille preciso una impresora braille y un dispositivo que conecta el archivo digital de un texto para que luego se pueda imprimir en braille, en papel. Entonces, primero preciso el libro en formato electrónico. Hoy en día todas las editoriales manejan los libros en archivos de texto, luego se diseñan. Bueno, ese archivo sin diseñar es el que a las personas ciegas nos resulta más fácil de leer, porque con un programa llamado lector de pantalla que se instala en la computadora y que nos permite también desde el celular acceder al contenido textual, podemos leer el contenido del libro, siempre y cuando no tenga diseño. Por eso es importante pensar en el archivo de texto sin detalles de diseño, sin imagen y sin esta cuestión estética, tal vez, y que adorna muchas veces un material, pero que a los lectores de pantalla nos limita el acceso al contenido. Entonces, si pensamos en un libro electrónico accesible para una persona con discapacidad visual, tenemos que pensar en un texto lo más limpito posible y evitar la intervención de imágenes o de tipografías extrañas que pueden acompañar el diseño, pero que no facilitan la lectura accesible. Si pensamos en el audiolibro como otra herramienta, ahora las editoriales están ofreciendo libros en audio muy bien leídos, muy bien grabados, son piezas realmente lindas de escuchar, que es otra forma de acceder a la lectura.
pero hay también personas ciegas que prefieren manejarse con su propio archivo de texto en su computadora y manejar ellos el ritmo de la lectura, porque no, tal vez no enganchan con la forma de leer de otra persona. Y hay quienes, por el contrario, detestan el archivito de texto y prefieren que sea una voz humana la que les traslada el contenido de un libro. Entonces, lecturas hay muchísimas formas. Los formatos accesibles son pocos, pero dentro de esos formatos accesibles siempre se puede elegir. Las personas que utilizan el sistema braille para la lectura prefieren tal vez algunos contenidos en sistema braille. Según qué tipo de contenidos es más o menos práctico. Ir con el libro braille a la playa no sería lo más recomendable por un montón de motivos, pero a lo mejor un dispositivo electrónico es portable para un viaje y nos acompaña mejor que un contenido en braille. Entonces, circunstancias, condiciones, contenidos, no es lo mismo estudiar en audio que estudiar con un archivo de texto que nos permite tomar apuntes y completar la información. Las formas de lectura dependen del interés, de las condiciones y de la utilidad que hagamos de ese texto. Y a la vez es importante que tengamos en cuenta que también la lectura es singular, que cada uno elige cuando puede de qué manera acceder a un texto. Pero para que se pueda elegir también tenemos que ofrecer esas oportunidades de lectura. Si en mi restaurante yo elijo tener un menú braille, tal vez haya personas ciegas que vienen y piden un café y no necesitan un menú braille. Y es muy probable que si pongo un cartelito en braille en la puerta del baño, nadie lo toque, porque a ninguna persona ciega se le ocurre ir recorriendo el restaurante tocando todas las paredes para ver dónde está el cartelito que dice baño. Pero ese cartelito que dice baño en braille sirve para que otra persona sepa que eso es braille y que puede haber una persona ciega entre el público del restaurante. Entonces hay información que está ahí aun cuando no sea aparentemente para lo que ha sido diseñada, sino para dar una información más. El trabajo que hacemos en Titronexos tiene que ver con esto, con hacer accesibles los espacios, con generar ideas de accesibilidad, con generar contenidos que sean legibles por personas ciegas y con invitar a otras personas que están vinculadas al mundo de la lectura, de la escritura, de la cultura, de la educación, a pensar en esos otros lectores que tal vez tienen alguna limitación y cuáles son las herramientas disponibles para ellos. Si les parece, ¿tienen ganas de preguntar algo acerca de esto? ¿Quieren que les demos lugar a alguna consulta? Sí, yo te quería preguntar algo. ¿Qué pasa con la literatura infantil, donde las imágenes son tan relevantes? La única opción ahí es el braille. Y se pueden, No. sí, no. Se pueden de hecho tenemos libros adaptados para que si el libro tiene una imagen que compete al texto, está adaptado. La adaptación significa que una persona que ve hizo el trabajo en ese archivo digital de describir la imagen de ese libro. De hecho hay libros de ejercicios que necesitan tener espacios para que el estudiante complete la frase, entonces eso está adaptado. Esos libros forman parte de un proyecto que tiene Titronexos que se llama en materiales educativos en primer día de clases. Nosotros adaptamos esos libros para que los niños tengan en el primer día de clases ya el texto digitalizado y adaptado con este formato. Está la foto de San Martín a caballo, en un epígrafe dice San Martín a caballo. Quizás esa foto no tenga que ver con el contexto del texto, la redundancia, pero se pone para que no le falte la información a la persona que lo esté leyendo. Lo mismo, la adaptación se hace en niveles superiores cuando encontrás una infografía o una línea de tiempo. El lector lee de corrido, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Si eso no está adaptado, puede mezclar las columnas y entonces te lee de 1810, después 1830, no hay una correlación en el tiempo. Entonces se adapta, trata de adaptar ese texto para que la información llegue en este caso al alumno con discapacidad visual
le llegue la misma información con el que vea. De hecho, a tu pregunta, hay editoriales que imprimen en ambos sentidos, o sea, en braille y en tinta al mismo tiempo. Entonces está la foto, el texto en tinta y el texto en braille. Esto permite la inclusión del niño ciego con el papá que ve o viceversa. Entonces se hace una lectura en conjunto. Puedes seguir el texto a través de braille, se van acompañando. Pero esta información que aparece en los libros así de educativos o de infantiles o cualquiera sea, si la imagen que está en el texto es imprescindible, se describe textualmente. Así como pasa, como nos comentaba Marta, en una página web. El etiquetado de un botón que te dice entre, y si no dice entre aquí o si no lo dice, no sabemos cuál es el botón. Entonces el etiquetado es poner una referencia textual para que el lector, que es la herramienta que nosotros habitualmente usamos, sea capaz de leer esa parte y guiarnos en el proceso de lo que estamos haciendo dentro de la página, dentro de la aplicación. Florexos trabaja mucho en esta inclusión para que las aplicaciones, las empresas tengan esta mirada de accesibilidad, simplemente porque se están perdiendo clientes. Eso le decimos nosotros. Hablábamos con la gente con Mercado Libre o Pedido Ya, aplicaciones que todo el mundo las usa. Ahora también nosotros las podemos usar, pero antes no las podíamos usar. Me daba bronca de no poder hacerlo, sacaba la aplicación, hablaba por teléfono y pedía la pizza. Si yo me tardan mucho más tiempo en la aplicación para pedir la pizza, me voy a la pizzería o llamo por teléfono. Hasta cocino si es necesario. Por eso la idea... Respecto a lo que vos decías, ¿te referías a libros de texto escolar o libros infantiles en general? Sí, me a lo que es gráfica. gráfica. Literatura infantil, pero entiendo. Igual, mira, recién les voy a presentar a Flor, que es estudiante de medicina, que está acá entre nosotros. Estábamos charlando con ella hace un ratito de unas gráficas que ella estaba preparando. Por ejemplo, yo acabo de ver el sistema nervioso. En braille se puede hacer gráficos. Son gráficos en relieve que se usa el mismo punteado para hacer una silueta, una figura, se hacen mapas. Hay una serie de materiales, de formas de trabajar en el punteado con distintos programas que con una impresora braille podés hacer gráficos también. También se trabaja para los textos para chicos, no sé si los conocen, esos que tienen texturas. Te iba a decir eso, algo áptico, los que tienen ¿no? solapas, claro, que tienen materiales distintos. Podés tener distintos relieves para reconocer. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo una muestra de pinturas en las que habían hecho unas planchas con la gráfica de la pintura y en distintos niveles cada parte de color distinto. Entonces tenía distintos relieves, según una parte como de papel de lija, otra tenía otra textura más gomosa, para que las personas fueran reconociendo los distintos fondos. Entonces hay una forma en lo textual de acompañar, no con gráficos, pero sí con un material distinto para complementar lo que sería esa imagen. También hay que tener en cuenta que muchas veces la ilustración, sobre todo para textos infantiles, tiene un diseño que a veces no es tan realista y que los chicos ciegos no están habituados a que los elefantes sean de determinada forma, porque no están habituados a tener una imagen de un elefante. Entonces, le voy a pasar acá al joven Gonzalo. Está muy bueno. Por ejemplo, yo nací ciego y no tengo hecho la imagen de un elefante. Sí, la tengo porque me la describieron de un juguete de elefante. Me la contaron después, pero por ejemplo un paisaje. Me subió el elefante. Te la espolearon. Pero por ejemplo un paisaje, no sé, imagínate, no sé, un arroyo. Imagínate, si no lo viste nunca, o sea, no tenés forma de describirlo, o sea, sigo obviamente con imágenes sensoriales que no son de la vista, no sé, tocar un arroyo, pero es esto, por ahí, no sé, por ejemplo un mapa de geografía que vemos en la secundaria. Si vos no tenés referencias del mapa para poder verlo, para poder tocarlo, si no sabes dónde está África o dónde está Asia, el iPhone no sirve.
Y yendo ahora al tema de la accesibilidad, si nosotros, como decía Marta, por ejemplo, si tenemos un cartel en braille en el baño que no sabemos dónde está puesto, no nos sirve. Ahora, siento hacer el subte, por ejemplo, que está al lado de la baranda, por ejemplo, al lado de bajando de la baranda. Es un poco lo que ella menciona, tiene que ver con convenciones. Claro, tal cual. Hay cuestiones que no están todavía establecidas y no sé si hace falta establecerlas, pero dime. Ay, me pasa en el otro. Ay, me siento muy importante, chicos. Ahí está, ahí está. A ver. Me parece que tiene que ver con convenciones. ¿Cómo Sí. dibujamos un elefante? ¿No? Yo aprendí a dibujar el elefante grandote, la trompita, genial. Es una convención. ¿Se parece un poquito a un elefante? Bueno, ponele sí. Ahora, si usamos gráficas estéticas, a las personas ciegas no le ofrecen información. Claro. Y siempre hay que tener en cuenta, por ejemplo, como pasaba antes en el jardín zoológico, que en la prehistoria estaba acá cerca, para que un chico tenga idea de cómo es un animalito que no va a tocar en su vida, porque yo vivo acá y no sé, no voy a tocar una llama habitualmente, es importante tener la referencia, es decir, cómo es esa figura con respecto a la figura humana, por ejemplo. Entonces yo le quiero contar sobre un perrito, un coatí y una llama. Está bueno que además de todas esas figuras en relieve, tenga al lado la figura humana para que el chico tenga una magnitud de qué tamaño estamos hablando. Claro. Si el perro le va a llegar a la cintura o si la llama le llega al tobillo. Así se compone un poco la imagen de aquellas cosas que no podemos percibir de otra forma. ¿No? Como una vez un chico ciego me preguntó de qué tamaño era un avión. Bueno, me dice, 2 colectivos, un poco más. Claro, cosas que a lo mejor son tan habituales para las personas cuando vemos y que no son tan fáciles de trasladar cuando lo queremos compartir con otra gente que no tiene la misma referencia, ¿no? Entonces, convenciones y referencias son puntos importantes cuando queremos trabajar en contenidos para personas con discapacidad visual. Después viene Disney y te tira toda la... porque le explicaste al niño que el ratón tiene 4 patas, que tiene orejas y tiene bigotes largos, y después me ves a Mickey que anda caminando como todos los demás. Y el shortcito blanco. Y habla encima. Bueno, pero esas son esta construcción que a veces nosotros nos hacemos. Yo no conozco la cara de Nacho ni quiero conocerla, pero yo me hago una construcción de esa figura que es propia, que no tiene nada que ver con la realidad del rostro de Nacho o de la cúpula del Congreso. Me lo pueden explicar 50.000 veces como es la caída de la garganta del diablo, pero yo, el día que pude tocar la garganta del diablo, porque hay una maqueta en el Parque Iguazú, hay una maqueta, tocándola, ahí descubrí cómo era la caída de la garganta del diablo. Y lo mismo pasa con esto que yo decía de las maquetas, ¿no? Bueno, la impresora 3D. Un lugar maquetado hace que a través del tacto llegue la información mucho más rápida que 1000 palabras. Acá sí es al revés. Una imagen, las 1000 palabras, bueno, el tacto también refiere a nosotros mucho más rápido. Yo digo, Marta mide 1,50. Yo le toco el hombro, yo sé que mide 1,50 por el hecho de tocar el hombro solamente, nada más. Y respecto a Alfonso. Sí, y perdón. Bueno. Todo lo que estuvimos hablando recién refiere a un parámetro de entre comillas, normalidad. Pero alguien se puso a pensar en lo diverso antes de construir las cosas. Yendo ahora, por ejemplo, a lo que es la Feria del Libro. Les pregunto a ustedes, ¿qué referencias puede haber en la Feria del Libro para personas con discapacidad visual? Más que perderse. Gracias que llegamos acá. Hay, por ejemplo, cereales podotáctiles, que son las cereales que están en el piso para poder tocar y orientarlos. Hay, por ejemplo, cenicero en braille en la Feria del Libro. Entonces, un micromundo como la Feria del Libro, al que venimos, al que concurrimos, no está preparado para personas con discapacidad, pero por nadie se lo puso a pensar. A ver, o sí, o por dicen que es difícil poner presupuesto, por lo que fuere. Pero si no se conoce, si no se tiene las herramientas si no hay voluntad ahora en la actualidad convivimos con lo que se llama el modelo social de la discapacidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que todos construimos la discapacidad. No es solamente una enfermedad
la que discapacita, sino también el entorno discapacita, no haciendo las, digamos, las adaptaciones necesarias para poder, digamos, circular por la calle, o para leer un libro en la escuela, o lo que fuere. Entonces esto, un entorno accesible, un entorno inclusivo, se construye en conjunto, se construye poniendo la discapacidad sobre la mesa y la diversidad sobre la mesa. Pensemos lo diverso, no pensemos solamente también en las personas con discapacidad, sí, pero pensemos en que hay algo diverso, a lo que estamos acostumbrados a ver. Ampliar. La persona con discapacidad, ante todo, es una persona que tiene una característica más, que es la discapacidad. No es que la discapacidad se antropó a la persona. Antes, en el modelo médico, que hablaba de la rehabilitación, de adaptarse, que la persona con discapacidad se tenía que adaptar, nada, se tenía que adaptar a la escuela, a estar integrado en la escuela, a poder arreglárselas como pudiera. Entonces, ahora estamos en vías de construir un modelo de la discapacidad que sea inclusivo, que sea accesible para todos y todas. En Tiflonexos, por ejemplo, tenemos, obviamente, estamos convencidos de que si no construimos un entorno accesible, si no también fortalecemos a la persona con discapacidad y al entorno en el que estamos rodeados, nada, no podemos construir una sociedad inclusiva así. La idea de comunidad de Tiflo, nosotros hacemos talleres que son virtuales, talleres de cocina, talleres sobre diversidad, talleres sobre, no sé, prejuicios. Son con personas con discapacidad que nosotros, si la persona con discapacidad no cocinó en su vida, no puede, o sea, al poder construir en comunidad el taller y al poder también hablar las cosas, no sé, yo hice una cosa así, yo pelé la papa así, yo pelé la papa así, construimos en conjunto y construimos en comunidad, y esa es la idea de construir en comunidad, y a lo que listo estamos en la comunidad. No sé si tienen una pregunta, algo que les quieran decir, algún comentario. ¿Los hijos cocinan? Bueno, yo aprendí a cocinar con el taller. Yo no sabía dónde estaba la cocina en mi casa. Ahora la encontré y ahora cocino. Pero no sabía prender el fuego, tenía miedo. Yo prendo un fósforo y prendo fuego toda la casa. No sigo prendiendo fuego la casa. Yo era torpe, yo quedé ciego a unos 20 años más o menos. O sea que yo tengo una formación, yo soy dual, digamos. Una formación de mis cosas que ahora ya no las conozco porque cambiaron. Ya no sé los modelos de los autos ahora como son. Pero esto de que la ceguera lo que me quitó a mí, fue ganar la independencia, la autonomía. Y uno trata de recuperarla con todo lo que venimos charlando. Hoy, nos decía Marta hoy, yo no me llevaría un libro de braille de vacaciones a la playa. Primero porque tengo una semana de vacaciones y no me alcanza el tiempo para leerlo porque leo muy mal braille. Pero sí puedo, a través de mi celular, en el lugar donde esté, descargar un libro de la biblioteca Tiflolibros y leerlo con el lector de pantalla que todos tenemos en nuestro celular ahora. No es una cosa nueva, no es algo que hay que aplicar, que hay que instalarlo, que hay que llevarlo al técnico. Hoy tenemos la tecnología de nuestra parte. Los lectores de pantalla, estos software que transforman el texto digitalizado en audio, en sonido, leíble, escuchable, hace que yo pueda leer una novela, puedo leer en forma entretenida, o lo que sea, manejar una red social, pero también encarar una carrera universitaria, secundaria, terciaria, porque no hay barreras para esto. O por lo menos las que hay, tratamos de levantarlas. Estamos en pos de eso. Con eso que decís, Juanjo, hay otra cosa que nosotros trabajamos desde Tiflonexos, que tiene que ver con que las personas con discapacidad tenemos alguna necesidad en particular o alguna forma en la que las cosas no son favorables, pero lo que intentamos siempre es nivelar con el común de la gente. Es decir, no hay un celular especial para personas con discapacidad visual. Hay un celular cualquiera y que actualmente tiene un programa que se puede activar en el caso que se necesite. El tratar de ir a la par y no tener un universo armado especial, porque eso es el universo especial.
de las cositas para el ciego. Eh, no es ni tan cómodo, ni tan posible, ni tan real como manejarnos con cosas cotidianas. Por ejemplo, lo veíamos en el taller de cocina. Eh, Herramientas habituales que usa cualquiera las podemos utilizar también, o cómo medimos, las preguntas de cómo medimos gramos y esas cosas. Bueno, además de balanzas parlantes, hay un montón de formas en las que nos podemos acomodar para llevar adelante tareas cotidianas. Por eso valoramos también la comunidad, porque es ahí donde aprendemos cómo lo hizo otro, qué idea se le ocurre, de qué manera lo podemos hacer. Igual yo cascar un huevo y ponerlo en el plato no lo pude hacer todavía. Cuando Juanjo a nivel 3 del taller de cocina, eso, aprender juntos también nos anima, porque hay cosas que parecen tan sencillas y a veces cuando nos vemos se nos hacen tan difíciles que pensamos que tal vez no vamos a poder. Y si hay alguien que nos anima porque nos dice yo ya lo hice, o tengo una forma, o lo podemos probar juntos, realmente genera una confianza, que es lo que muchas veces necesitamos para aprender algo nuevo, para animarnos a vivir en un mundo que no está tan adaptado, pero en el que formamos parte y en el que nos tenemos que desarrollar y tenemos que trabajar y queremos conocer gente, tener amigos y ser felices. Entonces, todo pasa por ahí, queremos ser felices. Hay muchas herramientas y hay muchas cosas por hacer todavía. Esto que mencionaba Gonza sobre el acceso en la feria, ¿no? El empezar a mirar cómo es nuestro entorno y pensar qué puedo hacer yo para que algo sea más fácil para otro. Eso es compartir y lo podemos hacer todos. Entonces, bueno, nuestra propuesta pasa por ahí, por empezar a pensar un mundo más accesible y hacer lo que esté en nuestros medios para que eso funcione. Cuanta más gente la pase bien, mejor la pasamos todos, chicos. Eso. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estoy escuchando un poco la diversidad y la comunidad, ¿no? Nosotros trabajamos en comunidad, trabajamos con chicos con autismo Sí. en Matanza. Y nos pasa mucho que, bueno, no tenemos herramientas, somos talleristas distintos de arte y distintas cosas. Los chicos viven en la Matanza y no tienen acceso a la salud como un chico de autista que capaz que viene de clase media o está acá en capital, no por una cuestión, sino que vivimos muy lejos y allá. Me interesaría saber si todo este material, por ejemplo, acabo de ver un libro donde yo se lo daría a Elena o a uno de los chicos autistas que nosotros trabajamos, yo creo que quedarían fascinados durante horas tocando el libro ese de la América. Entonces, nada, ustedes a la hora de la subcomunidad, que es lo que nosotros hacemos, Sí. piensan también en diversas discapacidades, que estas herramientas que ustedes tienen, que les pueda servir a otros discapacitados. Mira, no lo pensamos objetivamente porque apenas podemos con los ciegos. Claro. No, porque nuestro origen fue un grupo de personas ciegas que queríamos leer. Ese era el kit de la cuestión. Digamos, nosotros no somos una fundación que colabora con otros que necesitan. No, somos nosotros los que necesitamos. Entonces somos nosotros los que buscamos aquellas cosas que nos pueden ser útiles a nosotros y a otros compañeros. Cuando mencionaba lo de la biblioteca, a nosotros no se nos hubiera ocurrido nunca que una persona con dislexia le convenía más, porque no conocíamos gente con dislexia, le servía más el texto en audio y que el texto con lector de pantalla le era mucho más favorable para estudiar que estar una hora con madre, padre, tutor encargado tratando de leer un contenido. No era un objetivo y sin embargo fue una solución. Entonces, si vos crees que hay contenidos o materiales que impresos en relieve podrían ser atractivos para los chicos con los que ustedes trabajan, bueno, nos ponemos en contacto y vemos qué materiales a ustedes les pueden ser útiles y vamos por ahí. Digamos, no es algo que tengamos como programa ni como idea, pero sí que lo tenemos como posibilidad. Vale, vamos a ir a ¿Te parece? Sí, claro. Dale. Porque a lo mejor también se nos ocurren otras cosas que pueden ser herramientas apropiadas. Vale. Y que todavía no las pensamos porque no conocemos la necesidad de los chicos con los que ustedes trabajan. ¿Te parece? Y le agradecemos a Flor, la estudiante de medicina, que tiene su material en relieve. Si alguien quiere, avísame. Si alguien más lo quiere palpar. Tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Lo del lector de pantalla tiene relación con lo que se denominan los audiolibros? Sí, no. Audiolibro se llama a un libro grabado con voz humana en sonido, un archivo de audio.
que se comercializa, que están registrados, son los que hacen las editoriales. Nosotros llamamos audiolibro específicamente esos libros. Cuando utilizamos el lector de pantalla, son en general lectores de pantalla como el programa, que lee cualquier contenido que tengas disponible en digital, cualquier contenido que sea textual, ¿no? Los libros de Tiflolibros son libros en archivos de texto y los usuarios los descargan a su compu adaptada y los leen utilizando el lector de pantalla, que no solo les permite leer, sino intervenir con la compu, escribir, utilizar el resto de las aplicaciones, el correo electrónico, internet, lo que sea. Hacemos esa diferencia. Los libros de Tiflolibros son accesibles porque son un archivo de texto que se puede imprimir en braille, que se puede pasar a audio con dispositivos sintéticos. Bueno, ¿alguien más nos quiere compartir algo? ¿Nos quieren preguntar algo más? Pero la edad Sí, yo tengo una pregunta más, la última, Sí. prometo. Hablaron hace un ratito de las columnas, ¿no?, que se desordenan cuando pasa en el lector de texto. Si esos textos se pasan a texto plano, ¿eso ayuda o hay alguna herramienta aún más clara? no, es eso. Ayuda. Es eso. El criterio que tiene que tener la persona que hace la adaptación, hay pautas de criterio de adaptación, porque no pasa lo que quiere, pero lo que tiene que es el resultado final, como usted decía antes, tiene que, a la persona que escuche esa infografía, por ejemplo, le tiene que llegar el resultado, el mismo resultado que la persona que lo haya visto. Entonces ahí es donde juega el formato, en este caso, como vos decís, un texto plano. O si la imagen hay que describirla con un texto breve, se lo hace, o si hay o alguna nota del autor que está por fuera del texto, se la agrega en el lugar que corresponde para que la persona que lo está escuchando el libro, lo está leyendo con un lector, tenga esa información en ese momento y no que le llegue después, al final del libro, cuando ya se le pasó todo la lectura. Hay un montón de criterios de adaptación y de corrección. La digitalización de los libros ahora se hizo mucho más rápido porque tenemos convenios con las editoriales que ceden ya directamente sus archivos digitalizados. Previamente nosotros, de hecho pues lo seguimos haciendo, digitalizamos nosotros los libros. El libro, como yo siempre digo, se sacrifica, se le saca el lomo, las tapas, y en un escáner Lo digital, dijo. un escáner digital, un escáner de alimentación automática, toma hoja por hoja, lo digitaliza en poco tiempo, pero esa digitalización que cada vez es mejor, porque el software cada vez está avanzando, incluso en la parte tecnológica, tiene errores. Y esos errores hay que corregirlos para que la lectura sea después bien, no te diga 3/4, 1/2, una libra aguda, por ejemplo. Y eso ahí decía Marta. Entonces hay que corregirlo manualmente. Ahí tenemos todo un ejército de voluntarios que toman esos textos con el texto original y lo van corrigiendo casi artesanalmente para que ese texto sea legible. Después viene lo de la adaptación que le decía antes, ¿no?, donde ya correctores entrenados en esto de seguir las pautas de adaptación hacen que ese texto sea realmente completo para que cualquier persona lo pueda entender. Ese es, digamos, el trabajo que hace Tiflolibros y Tiflonexos para que cambiar la mirada esto de la lectura, ¿no? Lo decía Marta antes, acceder a la información nos puede llegar, o nos llega siempre por los sentidos. Los que perdimos un sentido, utilizaremos el otro. Como sea, el braille a través del tacto, el oído a través de los audiolibros. Tengan en cuenta que, por ejemplo, hay personas que son sordociegas. Y entonces ahí, faltarle uno, le faltan dos. O entonces esas personas hay que buscar qué adaptación necesita para poder acceder a la lectura. La lectura siempre nosotros tenemos una premisa que es un derecho. Entonces ese derecho, todas las personas, no importa su condición, tengan el acceso. Entonces bregamos para que todo el mundo tenga ese acceso a la lectura. Por eso hoy Tiflolibros, Tiflonexo como institución tiene llegada a todos los continentes. Tenemos usuarios en todos lados. Libros en más de 12 idiomas. El lector de pantalla habla en español, pero también habla en chino, en egipcio y en sueco. Una vez nos vino una persona con la computadora
computadora con el lector de pantalla hablando en sueco. Y estaba escrito en sueco. Mi sueco es muy básico, así que fue muy difícil. Contábamos 3 para la derecha, 2 para abajo, enter. Y ahí más o menos tuvimos que ver el idioma. Pero bueno, son cuestiones de que también yo les decía, la tecnología está de nuestro lado. Entonces hoy mi celular tiene una cámara, el tuyo también lo tiene, yo también, una cámara que para nosotros en algunos casos son nuestros ojos. Nos permiten desde, o una aplicación nos dice que saco una foto o lo muestro y me dice que eso es un micrófono, o es en la pastilla de la presión y no del diurético, que nos puede pasar, cambiar la pastilla. O nos dice cuál es la fecha de vencimiento, que algunos están en braille, y está muy bien que así sea, pero no todos los ciegos son en braille. Y no todas las personas que ven perfectamente pueden leer el prospecto dentro de la caja, porque es imposible leer porque es muy chiquitito. Entonces hablábamos con muchos laboratorios para que a través de un código QR que está por todos lados hoy, y pandemia de por medio, tenga la información en el celular y lo pueda leer una persona con discapacidad visual a través del lector o una persona que ve perfectamente a través de su pantalla del celular, lo pueda ver mejor que el papelito que está dentro del prospecto que está dentro de la caja. Una pregunta, ¿el nivel de dificultad de adaptación, digamos, es igual en una persona que nace ciega o que se queda ciega con el correr del tiempo? ¿O ¿Cómo podríamos saberlo? tiene más? Ah, bueno, ahí está, bueno. ¿En qué estás pensando? ¿Si es más No, difícil? digo, por ahí, claro, por ahí uno nace con la ceguera, por ahí... No, el problema es que la persona que nace con Sí, ceguera no desde sabe más cómo temprano, hubiera sido esa claro. misma persona si hubiera nacido viendo. Bueno, ahí O al está. revés. Bueno, no, pero el que tuvo la posibilidad de ver, y como cuenta él, El que tuvo la posibilidad de ver prefiere seguir viendo, no te quepa duda. lógico, por supuesto, pero... Pero este es el aprendizaje que... ¿El aprendizaje te cuesta más o no sabes? O menos que a otra persona que nació, que desde el primer día no tuvo la Para posibilidad una de ver. persona mayor, por ejemplo, no es lo mismo adaptarse a no ver, digamos, a ver un libro, por ejemplo, con la computadora, que por ejemplo viendo un audiolibro con voz humana o sintético. A nosotros, a los que son personas mayores, lo que hacemos es darle por ahí libros en MP3 para que pueda leer el libro, por ejemplo. No es, obviamente hay un entorno que acompaña, pero cuanto más digamos... Cuanto más grande es más difícil. Igual, depende del individuo, porque hemos tenido Sí, tal alumnos, cual. nosotros a veces capacitamos a personas, les ayudamos a manejar las herramientas de alguna manera. Y tenemos alumnos, personas que asistimos de 10 años y de 80. Y hay gente de 80 años que aprende más rápido que un chico de 10 años. Ciegos hablando. Sí, depende mucho de la persona, es verdad. Depende de la individualidad de la persona, las ganas de aprender, cuál es esto que voy a aprender, de qué me va a servir. ¿Para qué me va a servir? A mí me enseñaron braille de grande. Yo, cuando dijeron el braille, yo pensé que era una cosa del siglo XIX. Yo digo, pero ¿cómo van a enseñar una cosa que ya es arcaica? Después me di cuenta que sí que era arcaica, ¿no? Que sirve para mis objetivos. Saber braille sirve por ejemplo, para rotular, no sé, en mi época un CD, para saber cuál era la música que yo tenía. Pero es mi objetivo, es mi utilización del braille. Pongo un cartelito que diga café en la data de café y no lo confunda con azúcar, por decirte algo. Pero es la adaptación. Pero para eso tuve que pasar por todo ese periodo de aprendizaje. El aprendizaje, yo siempre digo, me mandaron a la escuela. Yo tengo formación universitaria y cuando a mí me pasa esto, me mandaron de vuelta a la primaria. Peor todavía. Me hacían subir la bandera. Entonces, digo, bueno, debe ser parte del show como para que yo aprenda. Porque si no, ¿de qué otra manera yo voy a dar una vuelta a una escuela primaria donde tocaba el timbre y tenía recreo? Pero yo lo tomé con cierto humor y mi objetivo era, bueno, hay que pasar esto porque esto es lo que me va a enseñar. Porque también me enseñaron en esa escuela, y me pongo de pie, no me pongo de pie porque soy mayor, pero ahí me enseñaron a manejar el bastón, la autonomía, la movilidad, la orientación. Y eso era vital para mí. Yo iba a tener que aprender eso sí o sí. El braille era una opción más, pero después vino todo lo que es la parte digital, la parte tecnológica. Y entonces ahí vimos que ambos extremos se juntan y vos sabiendo de todo un poco, hace esto que también decíamos, los tres dijimos, de volver a ganar la autonomía perdida por Sí, y discapacidad. saber, poder elegir también, que es lo más importante.
¿qué sistema quiero? ¿Quiero Braille o quiero la computadora? ¿Para qué me va a servir? Y para esto, para esto, para esto. O sea, lo más importante es elegir la autonomía de una persona. También, Juanchi, la pregunta que recién hicieron acá y lo que respondió Marti también, pienso que refiere a qué tan preparada está la persona en ese momento emocionalmente para aprender. Emocionalmente y ambientalmente. Por eso te respondió quizás de esa manera, es muy relativo. Ambientalmente, si hay una familia, si no la hay, si hay amigos, si no los hay, si hay una ciudad o un país que acompaña. La ¿Cómo es ceguera, el proceso también? la ceguera de Exacto. adulto no es un trago fácil de pasar. Es complicado. Hay gente que tenemos, nosotros manejamos muchos, en comunidad, muchas personas que por culpa de la pandemia y antes también estaban aislados, no salen de sus casas. Su computadora es el mundo, la salida al mundo. El Windows al mundo. Y entonces abren la ventana al mundo. Pero hay otras personas que a los 10 minutos salieron a la vida, a la calle y bueno, pasó. Es muy individual, y lo que sí es bueno es que desde nosotros como institución, a través de estas charlas, de lo que sea, saber que existen estas herramientas que están a disposición. Quizás ustedes no sabían que pueden activar el lector de pantalla en su celular. Está ahí, y eso no es una información que llegue. Porque no hay una publicidad de Movistar o de Samsung que te diga, dale, activa tu lector de pantalla. ¿No? Como hay mucha gente ahora que los audiolibros los escucha en el auto, en vez de escuchar las noticias de la radio, escucha un audiolibro. Y está bárbaro. Se están mezclando estas herramientas para, digamos, para que se difunda para todo el mundo. Y también Juanchi, el aprendizaje es no solo de las personas que tienen discapacidad visual o no ven, sino también de las personas que ven. Por ejemplo, la compañera que hizo este relieve, eso que hiciste vos es muy parecido, las yemas de los dedos tienen un movimiento que es muy parecido al de los ojos, porque hacen un recorrido. Si vos eso lo pasás a texto, no es lo mismo que si la persona lo puede tocar, porque uno con la mirada lo que hace es recorrer la figura. Por ejemplo, si yo te muestro un cuadro, vos en ese momento recorres un árbol, una casa, un río y vas haciendo un recorrido. Que ese recorrido de los ojos se puede acercar más al de la yema de los dedos cuando la persona elige, me quedo un ratito más de este lado, después paso al otro. Esta parte la entendí al toque, pero esta no se me presenta tan fácil, entonces sigo. Que es lo mismo que uno hace con la mirada. Hace poco nos pasó ir a una exposición de arte donde había una adaptación para personas con discapacidad visual que digamos que no estaba mal, pero no era suficiente para que una persona con discapacidad visual la recorra sola, porque no estaba contemplado justamente eso, que cuando entramos a un espacio, el que marca el ritmo, digamos, de ese recorrido son las piernas. Es decir, yo entro acá y primero veo esa imagen, y después camino hacia la otra. Y eso es lo que me hace disfrutar de este espacio y va dosificando la información. La adaptación de esta muestra de arte era un QR donde en un archivo de texto te daba toda la información junta en un video más o menos de 20 minutos. Entonces, ¿qué pasa? La información escrita queda como en una chatura, queda plana, por así decir. Lo que necesitamos para accesibilizar contenidos y textos es darnos cuenta de que, por ejemplo, cuando entramos a un espacio, tenemos que ir de un lado al otro. Eso lleva un tiempo. La información está dispuesta en el lugar por algo. Hay alguien que eligió que primero una persona pueda ver eso, después pueda ver lo otro. Entonces, bueno, hay una lógica, digamos. Sí, es coherente con un recorrido. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta para accesibilizar un espacio, porque si no, de alguna manera, la persona con discapacidad visual que accede a esa información, la sensación es, no sé, es rara. Es como que no está accediendo en verdad a ese recorrido, que en verdad sí es posible acceder. Pero bueno, es un aprendizaje de cómo recorremos nosotros también las cosas. Es digamos, un maquillaje de accesibilidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Es pintar algo inclusivo cuando no es realmente tan inclusivo, o no es, o no sé, digamos, alguien lo creó, lo hizo, pero sin tener en cuenta capaz
laburado de otro. Lo bueno que lo hizo. Y como decíamos antes, el famoso Sí. cartelito en el baño que dice baño, cuando llegaste Sí. al baño ya Sí. te pisas. Claro. Y que cuando nosotros lo tenemos aprendido lo podemos más hacer y compartir, digamos. Tal cual. ¿Alguna otra consulta? Hablamos de Tiflo, Tiflo Nexo, Tiflo Libro, Tiflo Educación, Tiflo Micrófono. ¿Saben una cosita más, una nota al pie? Tiflo era una isla donde en la antigüedad no sabía hacer mentiras, mito. Encerraban las personas ciegas, las desterraban porque pensaban que la capacidad visual era contagiosa. Es una isla en Grecia, capaz que está buena. No, no. Yo digo siempre, a mí si me quieren desterrar a una isla griega, yo voy, yo no tengo ningún ¿Hay que problema. probar? Te ofreces voluntario. Vamos todos, vamos todos. Yo digo Para siempre, accesibilizarla. claro, no, avisen con tiempo para llevar la reposera y bloqueador solar, pero después el resto yo voy, yo no tengo problema. Y un libro braille. Ahí aprendo braille, sí o sí. Pero tiene que ver con niveles de discapacidad que nos hablaba Gonzalo, estos 4 criterios de discapacidad. Ese fue el primero, el de al raro rajémoslo, saquémoslo de encima. Desterrémoslo. Hoy en día todavía igual se sigue haciendo, pero menos. Bueno, vos no tanto, porque vos estarías enterrado. No, y también tiene que ver con considerar la discapacidad o el error como el todo, ¿no? Si no ves, no servís para nada. Claro, tal cual. O si no podés hacer alguna cosa, no podés hacer ninguna, si no... No sos útil a la sociedad, te matamos. No, pero es así, digamos. Pero es una idea de tomar una parte por el todo. Claro, tal cual. Nosotros optamos por valorar la parte que funciona. La potencialidad de la persona, que es lo más importante. ¿Alguien tiene algo para preguntar? ¿Hace cuánto están acá? Tipo, con este proyecto. De las 3 de la tarde. No, digo, la biblioteca. La biblioteca empezó en el 99. 20 años. Hace Cuando no poco, había relativamente. tanto material digital. Y la tecnología era prehistórica, hace 23 años atrás la tecnología era prehistórica. Por eso esta biblioteca arranca porque este trabajo que yo les contaba de digitalizar un libro hoja por hoja y leerlo, después que lo leía, ¿qué hacías con ese libro? Bueno, se lo paso a Marta para que lo lea Marta. Y después Marta se lo pasó a Gonzalo y después hizo sobre una cadena de ese libro y después mientras yo digitalizaba otro, después otro, después hice una lista de difusión, una lista de correo que en ese momento se hacía para poder compartir ese trabajo que se hacía artesanalmente y hoy tenemos más de 70.000 libros digitalizados, como les decía también, con usuarios en todos los continentes. Sí, la idea de Tiflo, el origen de Tiflo está en el compartir, ¿no? El encuentro, generar comunidad, generar eso, para que todos nos nutramos de todos. Quería hacer una consulta. Sí. Hay un espacio en el cual, por ejemplo, como yo veo que toca la guitarra Nahuel Penici, ¿no? Sí. ¿Enseñan música de esa manera o es personal de él eso? Eso es personal. A él le enseñaron de esa manera, de hecho Nahuel es usuario de la biblioteca, es usuario de nuestra biblioteca. O sea, no se enseña, él es. Le enseñaron de esa manera y ahora, no lo digan, cierren los micrófonos. Queda lindo que el ciego le toque la guitarra de manera diferente. Es un shock de marketing de él. Pero él toca la guitarra así, no la toca de otra manera. De otra manera no la puede tocar, porque le enseñaron así. Pero más que le enseñaron tocando la guitarra en la espalda, porque si no sería un problema. Pero es la forma de que... Nahuel y dos traumatólogos. No, entiendo que es un formato de él y en tal caso tendrías que contactar con la gente que trabaja con él a ver si distribuye su... Hay otro guitarrista. Hay una película, El Duro, la de... que hay un músico real en la película que toca una guitarra eléctrica igual. De la misma manera. Y la guitarra no tiene... ¿Cómo tocan la esa guitarra eléctrica Con la es una guitarra guitarra como adaptada. parada. No tiene todo el casco grande de la guitarra, sino que tiene otro formato, como parecido a un teclado sería. Pero tiene las cuerdas. Eso está en, O sea, no esa sentado, película del sino- Duro, yo la vi. Ahí. No, sentado, pero la guitarra va como para arriba. ¿Así? Claro, la manija de la guitarra va en vertical. Y Qué no raro. todos los ciegos son músicos. Sí. Eso es fundamental, ¿eh? Fundamental que no todos los ciegos son No todos los músicos. ciegos No, esto es un chiste interno entre Claro. nosotros. No todos los ciegos son músicos, no todos los ciegos son abogados. Ahí va. No. Bueno, y no todos los ciegos son dramáticos.
Y no todos los ciegos son malos, como dice Sábato. Claro. No, tampoco. Bueno, hoy voy a hacer un comentario porque esto es importante. Hoy cuando estamos charlando con Pablo, que es el director de la biblioteca, con quien empezamos este proyecto hermoso, nos acordamos de una de las primeras veces que vinimos a la Feria del Libro y nos acercamos al stand de Planeta donde estaba Sábato, porque estaba vivo, y se acerca el editor en ese momento a preguntar qué quería el ciego en el stand. Y a partir de esa charla terminamos recibiendo contenidos de la editorial y tuvimos los primeros archivos de los libros de Sábato en disquete. ¿Qué tal? ¿Alguien sabe lo que es un disquete? Alguien dijo que no, ¿eh? Bueno, entonces ahí estos espacios sirven para muchas cosas y estamos muy agradecidos con ellos. Bueno, desde la Biblioteca del Congreso queremos agradecerles Tiflonexo porque realmente ustedes son expansión para la biblioteca. Son esta posibilidad de pensar en un otro que para nosotros nos hace más grandes. Lo que dijeron recién de ser feliz, de que quieren ser feliz, yo pensaba qué divino poder vivir de esa forma, ¿no? Queriendo hacer feliz a un otro y que eso nos haga felices a nosotros mismos. Porque veía a esta joven estudiando doctora que es capaz de estar haciendo un libro donde explica esto que estoy haciendo con la mano, porque no, ustedes no me ven, pero yo trato de entender cómo podría ser, exacto, cómo podría yo entender un corazón tocándolo. Y mientras ustedes hablaban, yo cerraba los ojos para imaginarme un mundo donde yo tuviera que andar hoy sin ver. Juan, tu vida, que vos contás que de pronto eras grande y un día te levantaste y no viste más. Y yo digo, qué diferente sería el mundo si todos aprendiéramos a tener esta mirada de un otro, ¿no? Ustedes no ven y tratar de pensar en nosotros que vemos, pero tanto no vemos. Y nosotros que nos creemos que vemos, tratar de ver el mundo de esos otros que no ven. Y qué diferente sería la humanidad. Y bueno, cada vez que los escucho, Tiflonexos, ustedes nos despiertan en la biblioteca del Congreso de la Nación esta posibilidad de abrir la mente, el corazón, las manos, a ver la vida a través de los ojos de un otro que no ve. ¿No? Qué maravilla y cuánto les agradecemos desde la Biblioteca del Congreso. Ahora ustedes son parte de la Biblioteca del Congreso, están ahí en la oficina, en la biblioteca, pero no solamente que sean parte físicamente, sino que estén en estos espacios, que nos hablen, que nos sigan hablando y que nos sigan ayudando a abrir el corazón, porque realmente esto nos hace más grandes y crecer es un desafío, porque en este micro universo que dijo acá el joven, que es la Feria del Libro, y yo pensaba en los micro universos que constantemente habitamos. Cada vez hacemos micro, más chiquitito, mi mundo, y solamente es mi mundo. Y qué difícil es hacer un mundo pensando en ese otro que camina al lado nuestro, que habita nuestro mundo. Sea ciego, sea veas, no veas, hables, no hables, qué difícil. Que nos resulta a los humanos pensar en un universo inmenso. Así que quiero agradecerles a ustedes especialmente con todo el corazón desde la biblioteca que sean parte
Y quiero agradecerle a esta joven doctora que va a ser doctora, porque realmente nos muestra y nos hace confiar en un universo de seres humanos que son jóvenes y empiezan a pensar y a... ¿no? Un aplauso para Florencia. Muchísimas gracias. Gracias. Es nada, qué sé yo. Eso no sé, fijarse en el otro nada más, o sea... Sí, pero no es tan fácil. No es tan fácil, por eso te lo agradecemos especialmente. Por Porque algo pensás que por algo te lo agradecemos, o sea, no es fácil que alguien venga y ya te muestre una maqueta de un sistema nervioso en vez de decirte, ¿y cómo hacen? ¿Ustedes pueden? No, vos viniste, y vos viniste y nos trajiste algo, no solamente nos dijiste, todos Bueno, pueden. es un pasito más allá, es el pensar, bueno, si todos podemos, ¿cómo puedo hacer yo para, no? Claro. Es lo que hizo Flor, probó con hacer algo para que de una forma distinta. Como mucho te puedo decir, está bueno, pero hay que, conocer, es maravilloso. qué sé yo, hay que, no sé, pues te puedo decir, está buenísimo, pero habría que poder tal o cual cosa, pero la intención somos muchísimos. Claro. No, sí, gracias, pero no hace falta. Muchísimas gracias. Gracias La a todos. favorizamos a Florencia. Gracias a todos por participar, tienen nuestros folletitos con nuestro contacto, consultas. Y un aplauso para los chicos también. Bravo.